Bueno, buenos días a todos. Soy Iria Pérez Gestal y estoy al frente de modaes.es. Muchísimas gracias por conectaros a la presentación de una nueva edición del informe de Global Fashion Drivers 2022, que este año realizamos de nuevo de la mano de KPMG. Estoy aquí con Enrique Porta, socio responsable de distribución y consumo de KPMG en España. Buenos días, Enrique. Buenos días, Iria, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestras instalaciones y gracias a todas las personas que se están conectando, así como a los tertulianos que van a compartir con nosotros un panel realmente interesante que va a poner en contexto pues, los resultados de este estudio con el que hemos estado, como siempre, encantados de colaborar con Modaes. Efectivamente, vamos a hacer primero un breve repaso de todos los drivers, todas las conclusiones del estudio, para después aterrizarlo todo de la mano de un panel de expertos, de una mesa redonda que veréis luego. Empiezo muy rápidamente repasando cuáles son los objetivos de este informe, que esta ya es la sexta edición. Lo primero es ofrecer una visión clara sobre qué es lo que hacen los grandes operadores de moda a escala internacional. Para ello, partimos de una base de datos de 100 compañías, las más representativas, y tanto a través de una encuesta como de información pública, pues extraemos cuáles son esas palancas, esos factores de decisión que han condicionado el último año. Y, en segundo lugar, echar un poco la vista hacia adelante, ¿no? Saber cuáles son los patrones que están transformando el sector. Quizás el objetivo que más importancia cobra en tiempos de tanta incertidumbre como los actuales, ¿no? Ahora sí, si os parece, entramos ya en materia. Vamos a ver brevemente, uno por uno, los Global Fashion Drivers, antes de empezar con la mesa redonda, que seguro es lo más enriquecedor de la jornada, ¿no? Bien, ¿qué es lo que mueve a la moda? Pues en primer lugar, el primer driver, como no podía ser probablemente de otra manera, tiene que ver con la sostenibilidad. Lo que hemos visto en esta última edición es que las empresas han enfocado todavía más su estrategia sostenible, en parte por presión del consumidor, en parte por intención propia y en parte también por el avance de la legislación. En este caso, lo que hemos visto es un foco en las nuevas materias primas, ¿no? Vemos que 3 de cada 10 compañías ponen la materia prima en el centro de su estrategia sostenible, comparado con otras opciones que les dábamos, pues como las emisiones de carbono, por ejemplo, y en concreto el 26% priorizarán materias primas como el algodón orgánico o el Better Cotton Initiative. Aquí lo que hemos hecho en cada uno de estos drivers, de cada uno de los 10 drivers que veremos a continuación, es incorporar pues, la visión externa o de los expertos de KPMG o de nuestra experiencia a nivel internacional para cualificar o dar contexto a cada una de estas iniciativas y cómo desde el ámbito de la consultoría las entendemos. Y claramente, como decíamos, por un lado, sabemos que la industria textil, la industria de la moda, es una de las industrias que más impacto tienen en la contaminación o el impacto medioambiental a nivel global, y también sabemos que además los actores, las grandes compañías y las pequeñas que conforman esta industria tienen una clara visión y una clara vocación de mejorar en ese ámbito y hacer esta industria mucho más sostenible a largo plazo, ¿no? Está claro que para hacerlo en una cadena de valor tan amplia, tan compleja, tan dispersa y con tantos actores, conseguir estos resultados va a ser muy difícil y por lo tanto hay que actuar intensamente en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro y la cadena de valor end-to-end para conseguir hacerlo, que queda mucho por medir y por hacer, es decir, pese a toda la voluntad estratégica, toda la vocación de realmente tener impacto de las industrias, de las empresas, todavía hay mucho recorrido por hacer, mucho camino que andar y las empresas son conscientes y están dispuestas a hacerlo y para ello uno de los elementos importantes es ser capaz de medir y trazar dónde se está generando ese impacto y para poder reducirlo y por último, claramente que el objetivo es el primero y uno de los más importantes es reducir la huella y para reducir la huella las materias primas, el origen, cómo se tratan, cómo se utilizan y en todo el ciclo de vida del producto es clave y para eso es importante trabajar en las materias como hemos visto que dicen las industrias, los sectores. Pues otro de los drivers que quizás menos nos sorprendieron sí. Es uno que tiene que ver con la supply chain, ¿no? Al final la ruptura de las cadenas de valor y de la logística a escala global fue uno de los grandes temas de 2021. Durante un tiempo pensamos que esto iba a cambiar el mapa de proveedores por completo de la industria de la moda y las conclusiones fue que en realidad no tantos. Sí que hay menos, pero siguen siendo el reparto de fichas en el mundo pues sigue siendo igual de lejano que antes del COVID. De hecho, solo 2 de cada 10 compañías optan por reducir el número de proveedores
y solo el 15% han elevado la producción en cercanía, que está por ver en qué medida esto se va a mantener a largo plazo, porque sí que hubo mucho un factor de reacción, ¿no?, a la crisis que se estaba produciendo el año pasado. Claro, yo creo que luego veremos los ámbitos estratégicos, pero a corto plazo sabemos que los lead times en general del sector de la moda son muy largos y además que hay una fuerte concentración de parte de la producción en proveedores lejanos, pero que tienen esa capacidad de proveer volumen a valor y con calidad. Y eso no es tan fácil de sustituir de un día para otro, ¿no? En cualquier caso, es verdad que una de las consecuencias de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de la fragilidad y el coste marginal de las cadenas de suministro ante esta volatilidad del consumo, y cada vez más se está intentando pasar, o se está haciendo un esfuerzo para pasar del just in time a lo que nosotros le llamamos el just in case, ¿no? Hemos trabajado, o el sector ha trabajado con cadenas de suministro muy eficientes en coste, y cada vez más lo que estamos buscando, lo que están buscando las empresas son cadenas de suministro que sean capaces de ser resilientes, que además mitiguen los riesgos y que estén más cerca para reducir los costes de acercamiento, ¿no? Y eso además lo que va a permitir, o lo que debería permitir, es que a medida que se vayan homologando y abriendo posibilidades de fabricación de cercanía, pasar de modelos donde se encaje mejor la oferta y la demanda, generando menos desperdicio, menos sobrestock, que luego acaba o destruido o cortado en precio con unas reducciones de márgenes importantes, y cada vez más la industria está pasando de vender lo que se fabrica a fabricar lo que se vende, ¿no? Y eso conlleva una revisión estratégica de toda la cadena. Justo lo estabas diciendo, la presión de los márgenes pues es precisamente el tercer driver en esta edición, consecuencia también en gran parte de la ruptura de la cadena de valor. En concreto, el 30% de las compañías prevén una reducción de márgenes en los próximos ejercicios. Y el 45% prevé que la escalada de costes del transporte, que tantísimo ha presionado los márgenes en el último año, pues desgraciadamente continuará también a lo largo de 2022. Bueno, al final lo hablaremos probablemente luego con la mesa, con el panel que tenemos, pero es verdad que hemos vivido en mitad de todo lo que estaba ocurriendo una tormenta perfecta por la recuperación abrupta, igual que perdimos la demanda en un momento determinado porque se cerraron las tiendas, de pronto se ha recuperado explosivamente en un periodo muy corto de tiempo, y las cadenas de suministro no han dado abasto, y además todos los insumos necesarios para producir han subido. Mano de obra, materiales, transporte, de acercamiento, ha subido, con lo cual los costes inherentes a las prendas han subido. Por otro lado, todos los costes de vender también han subido, los alquileres, el personal, pero también un incremento de la venta online y todo el proceso de devolución, de recuperación, tener stock circulando, moviéndose para no generar venta, con lo cual, en general, todos los elementos de coste de la P&L han subido, y por lo tanto los márgenes están sufriendo, porque ahora luego hablaremos de precios y veremos cómo esto se ha repercutido en precios o no, y en cualquier caso aquí la clave es cuánto de esto es coyuntural, cuánto es estructural, y eso es donde yo creo que está el dilema en los próximos meses. El cuarto driver era un clásico antes de la pandemia, que es la internacionalización, ¿no? Si en la anterior crisis pues, había sido un poco el salvador de las compañías del sector, en esto casi fue todo lo contrario, todos los planes se pararon y ahora parece que por fin pues, se retoman finalmente. Hasta el 70% de las compañías del sector prevén retomar este año su proceso de internacionalización, ¿no? Después de toda la parálisis de los últimos 2 años. Y en el reparto entre quienes apuestan por la seguridad de los mercados maduros y por el rápido desarrollo de los emergentes, pues se reparte casi al 50% entre los dos. Bueno, decir que efectivamente, si vemos los datos hasta octubre del año pasado, ha habido un boom en las exportaciones del sector a nivel internacional. Estamos muy por encima incluso de los datos del 2019. Yo creo que la industria española refleja otra vez más su poderío, su capacidad de reinventarse y sobre todo de tener una propuesta de valor que es interesante en los mercados internacionales, y lo estamos viendo. Yo creo que esto encaja bien con esa dinámica que quiere el sector de seguir empujando la internacionalización. Yo creo que tenemos las propuestas de valor, las marcas y los productos para hacerlo, y luego no olvidemos que esto además se apalanca muy bien con la digitalización. Toda la transformación digital lo que está permitiendo es bajar las barreras de entrada en nuevos países y acelerar el desarrollo de propuestas de valor interesantes a nivel internacional, y ese binomio digitalización y impulso internacionalización yo creo que va a ser muy positivo para la industria en los próximos años, efectivamente. Lo avanzabas también antes, Enrique. La gran pregunta con todo lo que ha pasado en la cadena de valor y las subidas de costes ha sido ¿qué va a pasar con los precios? Pues también se lo hemos preguntado a las compañías y todo apunta a que después de años de deflación y de guerra de precios en el sector, pues puede haber una tendencia incluso inflacionista. De hecho, el 40% de las compañías prevén trasladarle al
al cliente esta subida de costes que han tenido y que continuarán teniendo. Y los que no lo van a subir, al menos reducirán menos los precios. El 37% prevé reducir su actividad promocional durante este año. No, yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que flota, el gran elefante en todas las habitaciones. Oye, ¿cuánto de estructural o coyuntural va a tener esta subida de la inflación? Es verdad que frente a una inflación disparada del 6,5%, la subyacente del sector textil es todavía muy baja, es un 1%, los últimos datos que tenemos. Esto es porque yo creo que todos los operadores del sector han hecho el esfuerzo de no traspasar todos los incrementos de costes a precio, un poco porque en un momento de recuperación de la demanda, si encima subes los precios, pues estás de alguna vez desincentivando la actividad y el crecimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser posible mantener esto? Pues probablemente no mucho, porque es verdad que sí que hay parte de esos costes que se están convirtiendo en una visión estructural del mantenimiento del incremento, con lo cual parte se va a tener que trasladar al consumidor. ¿Cuánto? Pero yo creo que todos los operadores son conscientes de que tampoco pueden tirar mucho el precio, porque sí que al mismo tiempo, debido al impacto de la crisis y a las incertidumbres que se siguen percibiendo, se está viendo una polarización importante del consumo. Las rentas más bajas están teniendo pues, dificultades, precisamente también por la inflación, en sus consumos más básicos para poder tener poder adquisitivo suficiente, con lo cual van a ser más cautos a la hora de gastar, pero por otro lado hay gente a donde esto le ha afectado poco, que va a tener ganas de gastar porque además ha ahorrado mucho porque no se lo ha podido gastar anteriormente durante la pandemia. Entonces, en ese contexto sí que va a haber que tener mucho cuidado con qué precio subo y a qué producto lo subo y cómo vendo mi propuesta de valor diferencial al cliente, porque lo que está claro es que nadie va a pagar más por lo mismo y que es verdad que tienes que hacer llegar por qué el consumidor tiene que pagar más y hay gente que estará dispuesta a pagarlo, pero no todo el mundo. Entonces, ojo, inflación estará seguro que más estructural de lo que pensamos o de lo que nos gustaría, y que lo único es que seamos capaces de esa inflación, apoyar ese incremento de precios, apoyarlo con una propuesta de valor cada vez más interesante para los clientes. Este será seguro uno de los grandes temas de la mesa de Para después. todos, sí. Pues el sexto driver es la reorganización de las carteras, ¿no? Hemos visto que muchísimas compañías han aprovechado el último año o bien para soltar lastre, para centrarse en sus marcas pues, más rentables o con más potencial, o todo lo contrario, para aprovechar oportunidades y crecer inorgánicamente, ¿no? En concreto, el 31% de las compañías prevén comprar o vender empresas o lo han hecho ya en 2021. Sí, yo creo que aquí el capital privado y en general ha habido dinero en el pasado para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la industria de la moda. Creo que durante unos años intermedios, pues bueno, los múltiplos que se pagaban y en general todas las inversiones que había que hacer, pues no, a lo mejor no justificaban las salidas pagadas, pero yo creo que otra vez el capital privado y las compañías entienden que es un sector que tiene mucha capacidad de generar caja y donde además hay propuestas de valor interesantes que necesitan recursos o para expandirse y por lo tanto hay una opción de ganar más dinero o para consolidarse o para internacionalizarse y transformarse hacia un modelo más digital, que esas transformaciones necesarias que van a generar crecimiento y recursos necesitan dinero para poder hacerlo, y el capital privado que siempre ha estado allí o las propias compañías yo creo que van a tener interés y ganas de seguir invirtiendo en este sector a medio y largo plazo, porque hay muchas oportunidades de generación de valor. Y que no obviemos, porque este ha sido uno de los grandes aliados que ha tenido el desarrollo, la expansión del sector en España, y que va a seguir estando allí para apoyar ese cambio. Otro driver que está por ver en qué medida va a ser estructural o coyuntural es la entrada, lo que hemos llamado la conquista de nuevos territorios, ¿no? La entrada en nuevas categorías de producto. Pues pensamos sobre todo en deporte, en hogar, los que fueron al final los grandes salvadores del año, sobre todo de la pandemia y también en 2021, ¿no? El 44% de las compañías, estamos hablando de las mayores compañías del mundo, prevén entrar en nuevas categorías de producto durante este año. Bueno, efectivamente, yo creo que no son nuevas categorías, sino nuevas formas de consumo. Yo creo que las compañías están cada vez más trasladando su modelo de negocio de vender producto y venderlo muy bien a realmente dar satisfacción a mi base de clientes fieles y ser capaces de entender lo que necesitan y proponerle productos nuevos, implementar su catálogo, nuevas opciones y también nuevas formas de consumir, ¿no? Y aquí vemos que normalmente la moda había estado sobre todo condicionada o muy focalizada a expresar, ayudar a la expresión de todos y cada uno de nosotros fuera del entorno del hogar. El hogar se ha vuelto nuestro refugio y por lo tanto la moda se está haciendo fuerte dentro del hogar también, en dos ámbitos, en la forma en que vestimos, más casual, más cómoda, pero también en que se está trasladando a cómo visto mi hogar, cómo le doto de confort, de moda, de modernidad al hogar donde paso cada vez más tiempo, ¿no? Y que además se ha visto acentuado por el teletrabajo. Claramente el bienestar, la indulgencia, yo diría otra vez como la polarización.
el bienestar, cada vez el athleisure, lo que me estabas diciendo, todo lo que es la moda y los grandes diseñadores asociados con marcas de ropa de deporte que permiten pues, sentirte confortable en aquellos momentos, pero también la otra alternativa es cuando quiero momentos de indulgencia, voy a lo grande, uso la cosmética, los productos, realmente me quiero exponer en sociedad como antaño lo hacía, ¿no? Realmente vivir, por un lado, el bienestar o el well-being que quiero porque necesito, porque me he dado cuenta de la fragilidad durante la pandemia, pero al mismo tiempo cuando disfruto a lo grande y vuelvo a generar esos eventos, ¿no? Y luego las nuevas formas de consumo, yo creo que hay cada vez más nuevas generaciones de consumidores que tienen una percepción distinta de cómo abordar el consumo, que no están tanto por poseer, sino por disfrutar, donde además tienen su poder adquisitivo, sus recursos son limitados y lo que están buscando son nuevas formas de consumir, alargar la vida del producto, facilitar la compra entre particulares, reajustar o rediseñar su armario para poder tener más tiempo. Yo creo que las marcas sensibles de este cambio del consumidor están cada vez habilitando más canales para que faciliten ese consumo alternativo que yo creo que va a ser predominante a medio y largo plazo. Por lo menos hay que abrir todas las opciones. Otro de los grandes interrogantes, repetido además durante cada edición de los Global Fashion Drivers, es cuál será el equilibrio entre el on y el off, entre el retail, las tiendas físicas y el e-commerce, ¿no? Bueno, pues después de un año de aceleración del canal online, de aceleración también del plan de ajuste de tiendas, claro, llegó el 2021, las tiendas volvieron a abrirse. ¿En qué punto estamos ahora, no? Pues el 12% de las compañías creen que el boom del online ya se ha estabilizado. Es un porcentaje que parece bajo, pero también es representativo, ¿no? Teniendo en cuenta que son las mayores del sector. Por supuesto, está por ver cuáles serán las conclusiones de este 2022, ¿no? Y prueba de que todavía le vemos potencial al online es que el 37% de las compañías reforzaron su logística precisamente pensada para el online durante el año pasado. Sí, quizá aquí decir que a lo mejor es un debate que durante mucho tiempo se ha establecido on, off, más on, más off. Yo creo que es irrelevante porque lo que pasa es que el cliente es cada vez más agnóstico de los canales y lo que quiere tener es una relación constante y permanente con sus marcas, sea cual sea el canal que decide en cada momento interaccionar con ellas. Y eso va a hacer que probablemente el on sea más off y el off sea más on, es decir, que cada uno de los dos vías de interacción con el consumidor estén cada vez más, se aprovechen de las ventajas o intenten potenciar los puntos positivos de la experiencia en el otro canal, ¿no? Hay que entender que en ese contexto la tienda, que nadie pone en cuestión la importancia y la relevancia y el futuro de las tiendas, sí que es verdad que van a tener otro rol diferente, adicional, y que ya no van a ser solo un punto de venta, sino un punto de interacción, de conocimiento de la marca, de experiencia general del cliente, de facilitación de los servicios on y off para que se integre de forma natural con el conjunto de interacciones, y esa transformación sí que se está produciendo y todavía se va a acelerar, o sea, cómo se integra la tienda y el espacio online. Y luego no olvidar lo que nosotros llamamos en KPMG el trilema de las plataformas, es decir, que esto es un fenómeno que está ahí para quedarse y que no hay que obviar. Y entonces la forma de abordarlo, pues siempre hay como tres opciones, ¿no? Oye, o formo parte del ecosistema, me busco la manera de integrarme, asociarme con otras plataformas para que mi propuesta de valor esté, o decido iniciar yo mi propia plataforma en la que vaya integrando alternativas, y yo creo que aquí en España tenemos ejemplos de todo esto, o decido ignorar que esto existe, el único riesgo es ser irrelevante y desaparecer. Pero bueno, esto es algo que hay que evaluar. En cualquier caso, lo que no podemos es obviar que esto existe y que es un elemento estructurante del futuro del consumo. Pues uno de los drivers que estaba ya en la primera edición de Global Fashion Drivers es la tecnología, entonces le llamábamos Fast Tech. Este año lo que vemos es que, igual que la sostenibilidad, se ha enfocado y hay un patrón muy, muy repetido entre todas las respuestas, y es el enfoque en cliente. Se está invirtiendo en tecnología, pero para conocer más al consumidor, ¿no? En concreto, casi el 50% de las compañías han declarado que están realizando inversiones en este sentido. Además, un 35% han invertido en tecnología para la predicción de la demanda, algo que además está muy en línea con lo que comentabas tú al principio, Enrique, relacionado pues, con la producción bajo demanda, reducir el stock, ¿no? y ajustar también la supply chain. Sí, yo creo que aquí la clave es, como estamos diciendo, cada vez más los consumidores no compran productos, sino defienden y apoyan a sus marcas. Entonces, trabajar la fidelidad del cliente y entenderlo es muy importante, porque la fidelidad del cliente, la satisfacción con la experiencia con las marcas es lo que genera
mucho más negocio, ¿no? Y además genera una base de clientes fieles que va a comprar cada vez más productos de lo que y más servicios de lo que me ofrezca la marca. Aquí la clave y lo que hemos visto en nuestros estudios internacionales de cómo se construye una experiencia de cliente excepcional es básicamente orquestar la experiencia entre todos los canales de interacción. Es decir, hay un esfuerzo necesario e importante de cómo aseguro que sea cual sea el punto de interacción entre el cliente y la marca, canales digitales, físicos, al final todo esto esté orquestado y que no sienta que hay diferencias a la hora de interaccionar con el consumidor. Esa orquestación de la experiencia, el llegar a proponer ofertas específicas, personales y contextualizadas para cada uno de todos los consumidores requiere la tecnología. Es la única manera de escalar la posibilidad de optimizar todas esas interacciones y orquestarlas de forma adecuada. Y además el dato es crítico para monitorizar todo el proceso. Por lo tanto, la tecnología es el habilitador necesario para que esto ocurra, pero eso no es suficiente. Yo creo que ahí la clave está en el empleado. Una vez más, el empleado es el que va a hacer que esa experiencia sea excepcional y sabemos que para entregar una experiencia al consumidor, al cliente excepcional, hay que tener una experiencia de empleado igual de excepcional y muy alineada con la experiencia que se quiere entregar. Con lo cual, trabajar el empleado y esa relación, esa experiencia para trasladar al cliente va a ser crítico para diferenciar la oferta. Bueno, para quedarnos con un buen sabor de boca, un último driver, y es que la deuda parece que empieza a estar controlada después de un 2020 bueno, en el que todo el mundo tuvo que recurrir, yo creo que a cualquier tipo de préstamo posible. Solo el 14% de las compañías elevaron en 2021 su ratio de endeudamiento. Obviamente esto está por ver cómo evoluciona, cuando haya que volver a empezar a devolver los ICOs y todo lo demás. Pero bueno, por el momento parece una buena noticia. Sí, es verdad que cuando vemos, bueno, decías aquí, cuando vemos la situación y más allá de las vicisitudes del corto plazo, que han sido muy complejas y donde todo el mundo ha estado durante un periodo importante del tiempo más focalizado en subsistir y allí en la supervivencia, sí que es verdad que no siendo todo lo que se necesitaba probablemente, pero sí que ha habido ciertos instrumentos que han facilitado esa supervivencia, como los ICOs o la posibilidad de los ERTEs, ¿no? Del personal, de ajustar parte de tus costes a la situación de mercado, y eso ha estado bien. Es verdad que en general la industria se encuentra en mejor posición de deuda que hubo en la crisis anterior, pues porque la crisis anterior pilló a muchas compañías muy apalancadas, además había habido muchos movimientos corporativos con una parte importante de deuda, y yo creo que todo eso se ha ido mejorando y la situación de deuda ha sido más favorable, o está siendo más favorable que en las crisis anteriores, y eso siempre es un motivo de optimismo. Y luego, por último, no perdamos de vista la idiosincrasia del retail. O sea, en la medida que se acelera y se vuelve a ganar la dinámica, pues es un sector agradecido en la medida que genera caja de forma recurrente todos los días. Bueno, y eso siempre a la hora de solicitar recursos o solicitar inversión es más fácil que cuando tienes dificultades en ese ámbito. Con lo cual, yo creo que pese a la situación coyuntural compleja, a medio plazo esta situación es positiva o más positiva que la hemos tenido en ocasiones anteriores. Muchísimas gracias, Enrique, gracias a todos. Nos dais un segundo y pasamos ya directamente a la mesa redonda a aterrizar todos estos drivers. Hola de nuevo. Después de este repaso a los 10 Global Fashion Drivers con tantos números y estas reflexiones, toca un poco aterrizarlo, ¿no? De la mano pues, de directivos y expertos del sector, que creemos que es la mejor manera, ¿no? de reflexionar sobre ello. Pues tengo conmigo a mi lado Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel. Parece mentira que todavía lo tenga que leer, pero Acotex. A su lado Marcela Wartenberg, consejera delegada de All We Wear Group. Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam. Y Enrique Porta, a quien ya conocéis, socio de distribución y consumo de KPMG en España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Después de lo que decía, de este ratito repasando todos los drivers, lo primero que os quería preguntar es ¿cuál es el más importante para vosotros? Sé que es difícil, que ha sido un año muy, muy complejo, pero no sé, sostenibilidad, la presión de márgenes, ¿cuál diríais? ¿Quién se anima? Bueno, pues primero dar las gracias por la invitación a esta mesa redonda. Yo creo que habéis definido perfectamente en la presentación de los drivers un poco la situación del sector y es difícil complementar. Para mí, sin lugar a duda, es el margen. Y el margen cada empresa tiene que buscarlo de la manera que, bueno, pues que su marca y su estilo de gestión bueno, pues respete esa variable. Sin margen no hay sostenibilidad, no hay futuro de la empresa, no hay absolutamente nada. Hay unas empresas que lo buscan a base de la sostenibilidad, otros a base del volumen.
yo creo que sin lugar a duda el gran reto que tenemos en nuestro sector a partir de ahora es conseguir esos márgenes que hacen que tu empresa pueda seguir creciendo e invertir para continuar. No sé si estás de acuerdo, Marcela. Totalmente. Iba a decir el mismo. Creo que margen es el que va a dictar mucho del posicionamiento. Entonces también estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, sustentabilidad está manejada también por el margen. La internacionalización también tiene que ver con el margen. El tipo de calidades que vamos a dar, los precios. Sí creo que el margen va a ser un driver para tomar decisiones este año. No puedo estar más de acuerdo, pero especialmente pensando que el margen como driver se sustenta en que dos de los otros drivers importantes, como son la sostenibilidad y, digamos, la tecnología, son fundamentalmente, tienen que ser con una contribución positiva. Es decir, si vamos hacia un mundo en el cual la sostenibilidad va a indicar que la apuesta debe ser de más valor frente a veces el volumen, ese valor tiene que ser rentable. Si vamos a un mundo en el cual la tecnología tiene que estar totalmente y plenamente integrada en nuestras operaciones, tiene que ser rentable. Y si ambas cosas son rentables porque la sostenibilidad que tú traes a tu propuesta y la tecnología, el modo de introducirla y cómo gestionas esa tecnología también es rentable, se hace un modelo que yo creo que hace que el driver que mis compañeros situaban en cabeza, que es el del margen, pues pueda funcionar y pueda ser sostenible y actualizado. Enrique, tú que tienes una visión global. No, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo. Quiero decir que es verdad que las empresas durante la pandemia han sufrido un impacto importante en sus cuentas de explotación y que eso implica que han sido capaces de absorber parte de todas estas vicisitudes en el margen, pero que esto no es sostenible a largo plazo y que el sector necesita muchos cambios estructurales, como la transformación digital, como la mejora de la sostenibilidad o de reducir su impacto medioambiental, y que eso requiere recursos y que esos recursos en algún momento hay que devolverlos, y por lo tanto la construcción del margen, un margen positivo, sano, estable, que facilite la inversión y la recuperación de todas estas inversiones a largo plazo es crítico, y eso requiere, por un lado, jugar con variables que son los incrementos de costes, la inflación, que como decíamos está aquí, y tampoco retirar la apetencia o el desarrollo del consumo, que al final es el oxígeno, la caja que necesitamos para seguir viviendo. Con lo cual, un equilibrio complejo, pero que está claro que si no somos capaces de generar margen positivo, estable y a largo plazo, pues toda esta necesidad de transformación no se va a producir, ¿no? Sí, yo creo que también hay que considerar que el margen es el driver más importante desde el punto de vista financiero de una organización. Cuando hablamos también ahora de la industria, claro, el consumidor sigue siendo un driver muy importante y la tecnología sigue siendo para la modernización y llegar al consumidor. Yo creo que es diferente cuando es un driver financiero, Claro. que realmente, si no, como digo, la industria tampoco, no podemos ser empresas de beneficencia. Claro. Necesita ser rentable. Pero por el otro lado tienes empleados, tienes consumidores, tienes gente. Entonces, que no se nos olvide que ¿Y hay ha eso. cambiado algo antes y después de la pandemia? Todo ha cambiado, ¿no? Pero en este sentido del driver, de elegir el margen como el driver más importante, ¿es de esas cosas que ha cobrado más importancia con la pandemia o ya estaba antes sobre la mesa? Yo creo que lo que era importante era establecer una estrategia clara. En el sector de la moda, yo creo que no sabemos y que se entienda bien, ¿no? Habíamos estado siempre muy pendientes de la moda en sí mismo y menos de la estrategia. Habíamos abandonado la estrategia. Nosotros iniciamos en Tendan un plan estratégico que hemos acelerado con motivo de la pandemia. La pandemia ha sido un catalizador, un acelerador, un facilitador de implementar y apostar por esa estrategia. Y eso es lo que realmente te puede posicionar para que seas una compañía que pueda generar valor y pueda aportar margen, o seas una compañía que haya optado, digamos, por reducir tu operación y, por tanto, perder esa potencialidad. Evidentemente, como hemos dicho, los grandes drivers de crecimiento, los grandes motores de crecimiento es que el sector pueda crecer y la compañía pueda crecer de forma sostenible, y, por otro lado, que la tecnología no te devore, es decir, que la competencia en digital, la competencia en tu propuesta, integrarla de forma rentable, no te devore. Nosotros apostamos por la estrategia, por un plan estratégico que está enmarcado en una iniciativa fue 5.0 que lanzó nuestro presidente y CEO Jaume Miquel para afrontar los próximos años, y hemos acelerado optando por esa vía de crecer en estos parámetros. Hoy presentábamos resultados del tercer trimestre. No es un año fácil, no es un trimestre
fácil y, sin embargo, las cifras nos han acompañado porque hemos conseguido que la aportación al margen de la venta digital sea muy potente, sea muy fuerte y aporta un 30% al EBITDA. Y además estamos mejorando la sostenibilidad. Estamos incluso creciendo por encima de nuestras expectativas. Queríamos alcanzar un 25%, ya estamos en un 30% de producto más sostenible. Y eso está produciendo un efecto positivo en el avance de márgenes. Eduardo, tú hubieras dicho también margen antes de... Sin lugar a duda. Yo creo que tenemos que recordar que desde el año 2008, que entramos en la crisis mundial, el sector no se ha recuperado. En el barómetro que hacemos en Acotex, de los 12 años hasta la pandemia, hasta el año 2020, 9 años era caída de ingresos con respecto al año anterior. 2 era empate y uno había crecimiento. Que nos parecían muchas caídas Hasta que llegó exactamente, 2020. hasta que llegó el 2020 caímos un 40. O sea que, entonces, sí que es verdad que los últimos años ya veníamos con una situación de que habíamos entrado en una guerra de precios, ya a partir del 2012 se liberalizan las rebajas, todo el mundo entra en una situación en la que tengo que hacer tesorería, el de enfrente hace una promoción, yo voy a hacer una promoción más grande, el cliente está esperando diciendo a ver quién es el que me hace la promoción más importante y ya iré a comprar, ¿de acuerdo? Y creo que ahí nos damos cuenta, yo tengo que ir a volumen o tengo que ir a margen. Y las empresas a partir del año 2017 empiezan a trabajar sus estrategias en esa línea. Si yo soy de volumen, bueno, pues llevo un tranco determinado y si voy a margen, yo tengo que hacer que mi marca tenga una serie de atributos para que el consumidor, mi cliente, me elija a mí en vez del de enfrente que tiene una promoción. Estamos en esa guerra, por lo cual sigo pensando que el margen era el driver principal, pero se tiene que basar en la tecnología, en la sostenibilidad, en el conocimiento del cliente. Todo eso sin esas herramientas es imposible. Por lo cual yo sí que sigo pensando que antes de la pandemia seguía siendo el margen, aunque de una forma diferente a lo que vemos ahora mismo. Ahora parece que es más supervivencia, antes era una cuestión de, bueno, ¿cómo voy a afrontar el crecimiento de mi compañía? Lo que ha dicho Eduardo, la verdad no puedo estar más de acuerdo porque es la clave y es probablemente lo que nos ha funcionado. Con una estrategia, digamos, bien ubicada, un evento, un impacto como el de la pandemia, te puede posicionar en dos lados digamos, de la jugada, ¿no? En el lado de decir, uy, lo que está cayendo voy a reducir, voy a consolidar y voy a esperar a que pase, o voy a decir, vamos a ver cuáles son las oportunidades, qué palancas tengo en mi plan estratégico que puedo acelerar. Nosotros decidimos, por un lado, lanzar marcas nuevas, es decir, ser expansivos en ese sentido, pero marcas que tuvieran un contenido, que tuvieran valor dentro de nuestro portfolio propio. Y por otro lado, nos dimos cuenta que en esa segmentación de marcas, cuando diseñamos cuáles íbamos a lanzar, tenemos unas grandes oportunidades de también lanzar marcas de terceros en un curated assortment. De hecho, ya tenemos 70 marcas. En el último trimestre hemos avanzado en 10 marcas. Eso ya es el 11% de nuestro crecimiento. En un mercado que se va a contraer, tú puedes optar por decir cuánto de ese mercado que se va a contraer puedo yo intentar ocupar y puedo intentar ampliar en mi oferta. Y ha sido eso, producto, por ejemplo, en Slow Love sostenible, producto de alto valor como el de Hosintropía, o una orientación nueva con un contenido nuevo en el caso de High Spirits, ¿no? Que son nuestras 3 marcas. Y está funcionando. Pero no es, tengo que hacer un poco de abogado del diablo, pero no es un poco arriesgado en un momento en el que ahora necesitamos otra vez recuperación de las ventas, decirle al cliente, ostras, pues paga más, o sea, subir el valor o incluso subir los precios. No sé, Enrique, ¿tú cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, como decíamos antes, yo creo que nadie va a pagar más por lo mismo y aquí la carrera es por diferenciar tu propuesta de valor. Y no es una propuesta de valor marca-producto, sino también servicio, disponibilidad, experiencia. Yo creo que hay una serie de elementos, de atributos adicionales al propio producto que son los que tienen que construir en la mente del consumidor la percepción de las marcas, cómo están trabajando de verdad en la sostenibilidad, cómo realmente se están preocupando de lo que al consumidor le interesa y el consumidor cada vez está dispuesto a pagar más. O sea, yo creo que luego, como siempre, veíamos una dicotomía en el consumo. Lo que no está dispuesto es a pagar más por lo mismo, porque además tiene mucha información al alcance de la mano y sabe dónde encontrar el mismo producto o la misma propuesta más barata. Con lo cual, yo creo que eso es crítico, ser capaz de poner tu propuesta de valor, sea cual sea tu posicionamiento de marca, para conseguir incrementar el valor y no regalar el producto porque me sobra, porque he fabricado de más o porque no sé qué hacer con él, sino realmente que esté adecuado a lo que el consumidor quiere. Y por otro lado, yo creo que con todo lo malo que ha tenido la crisis, con todo el impacto de corto plazo y de supervivencia, también ha forzado a una industria que ha sido siempre muy creativa, muy enfocada a encontrar soluciones, muy cercana al cliente y muy sensible al cliente, a transformarse. O sea, probablemente si no hubiera ocurrido esto, pues a lo mejor se hubiera tirado otros 5 años más muriendo lentamente, perdiendo margen, cayendo, y todos diciendo, pero ¿cómo podemos seguir cayendo todos los años y no generar riqueza? Yo creo que esto ha movido el árbol y que las compañías han sacado todas las estrategias a
se ha puesto a pensar cuál sería un futuro sostenible y eso ha hecho que hayan acometido proyectos de transformación brutales, que requieren inversión, claramente, pero es que la alternativa era morir. Entonces yo creo que en ese entre morir más lento o más despacio, probablemente más acelerado por el impacto de la pandemia, o buscar caminos de crecimiento es me protejo a corto plazo, pero invierto en dónde está el futuro. No pierdo de vista el norte, no pierdo de vista lo que tengo que hacer para cambiar y ahí hay dinero y eso es lo que voy a buscar, ¿no? Y las empresas que están teniendo éxito a nivel internacional, precisamente las que han sido valientes, transformadoras y estratégicas y con visión de medio y largo plazo en esta crisis. Marcela, te veía sintiendo. No, a ver, yo creo que todas las crisis traen oportunidades y creo que lo que nos ayudó es, desgraciadamente, este periodo tan duro, es que nos pudimos enfocar en dónde había áreas de oportunidad, pero también reinventarnos. Yo creo que el que no evoluciona muere y era momento para muchas marcas, yo lo hablo simplemente de las marcas del portafolio que tenemos, hemos utilizado este tiempo para darle ese valor de marca que necesitamos para poder reposicionarnos con el cliente que teníamos y con nuevos consumidores. Al final de cuentas, es la moda y la moda es una industria muy emocional y que la gente sabe cómo investigar hoy en día. Entonces, no es nomás darles una camisa blanca, es ¿qué está a cambio? Es el precio, es el servicio, es la experiencia, es la marca. ¿Qué es lo que engloba ese producto que la persona está adquiriendo? Y como yo digo siempre, y en los restaurantes lo digo, ¿por qué sobrevive el fast food y por qué sobreviven los restaurantes estrella Michelin? Es lo mismo en la moda, porque cada uno provee un servicio y una experiencia distinta. Si tú quieres una comida formal, sentarte con la familia y tener una sobremesa, no va a ser un fast food. Pero si tú no tienes tiempo para comer, eres un estudiante y tienes solamente 12 horas en el bolsillo, quizás irás a un fast food. Cuando escoges sustentable contra no, entonces, lo mismo pasa en la moda, que no se nos olvide que el margen es para la parte financiera, el driver, porque al final de cuentas es una industria y tenemos que generar rentabilidad. Pero que lo más importante es que hablamos con consumidores que quieren tener una experiencia, que quieren realmente tener un diferenciador y que lo mismo que decía Nacho, creo que cada marca tiene que existir por un motivo. Ya no es nomás la camisa, es por qué es esa camisa. Entonces, que no se nos olvide que el driver de toda la industria de la moda debe de ser siempre el producto y las marcas. Ese sigue. Creo que el nuevo driver que este año, por una cuestión de que tuvimos en los últimos 18 meses, era sobrevivencia. Era, la empresa tiene que sobrevivir. Pero ya no podemos hablar de sobrevivencia. Ahora tenemos que ser rentables. El margen va a jugar un papel importante. Y lo va a jugar porque que no se nos olvide que le tenemos que agregar al producto cosas para que el consumidor esté ahí. Hay que agregarle experiencia. La tecnología no es gratis. La sustentabilidad no es gratis. La logística ha subido. Las materias primas. Entonces, ¿por qué es margen? Es porque nos va a ayudar a poder cubrir todo el resto. Sobre todo que hay que ser muy selectivo. Sí. Nosotros lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar ya más en profundidad en sostenibilidad en producto, lo que sí que vimos sin duda, y en ese momento todavía no era, digamos, el mercado no estaba preparado para traducirlo en precio, era que sin embargo la percepción de calidad al ofrecer la prenda de sostenible hacía que fuera mucho más demandada en precio completo, en temporada completa, y llega menos a rebaja. Eso ya te está protegiendo al margen y sin embargo es una apuesta que si la haces seriamente está vinculada a que si pensamos que tenemos que mejorar nuestra industria, tenemos que mirar lo que hacemos con respeto, si no, no lo vamos a poder mejorar. Ese mirarlo con respeto es reconfigurar el concepto de calidad, el respetar la prenda. Si respetas la prenda, dirás, bueno, ¿cuál es el nuevo driver para que esta prenda sea respetable? Que tenga un cashmere no sé qué tal, o que tenga una materia adecuada, un producto interesante, un algodón reciclado, una trazabilidad. Y eso sí que estaba teniendo éxito. Y luego la otra idea es cómo lo haces, cómo lo ejecutas. Y entonces no tienes más que mirar las fortalezas realmente que tienes. Nosotros teníamos una fortaleza impresionante, que eran nuestros clubes de clientes. ¿Y qué nos traía para afrontar la tecnología a nuestros clubes de clientes? Nos traían una menor tasa de error a la hora de acertar con la talla, que nuestros clientes, un mayor conocimiento, una mayor vinculación a la hora de acertar. Esto cuando lo aplicas a una red omnicanal de tiendas que es capilar, lo que hace es que los costes de absorber la operación digital sean mucho menores. ¿Por qué? Porque ante una tasa, y digamos, del 40% de devoluciones, nosotros conseguíamos tener una tasa del 23% de devoluciones. Pero es que si eso le sumas que en vez de que la mercancía
que no es nada sostenible, esté dando vueltas por ahí en furgonetas, en camiones, resulta que cuando el cliente quiere, hacer una recogida, va a la tienda a recoger, pero cuando quiere hacer una devolución, y te diría que esto sucede en más del 50% de los casos, en nuestro caso, en nuestra red de tiendas capilar, que está cercana al cliente, pero que cuando quiere devolver el producto, el 72% lo devuelve en tienda, eso hace que la operación al final sea eficiente. No es fácil, o sea, tienes que establecer un sistema, nosotros establecimos un sistema de Order Management System, un sistema asistido con Merco, que hace que el cliente y el vendedor en ese momento tengan visibilidad de dónde está la mercancía. Es decir, que no esté volando por ahí, sino que tenga inmediata visibilidad para hacer click shopping, mandártela a casa, recomendarte otra tienda. Si no haces que tu producto tenga respeto, sea rentable y sea puesta a valor, y la forma de interactuar con el cliente, de organizarlo y venderlo también lo sea, es muy complicado avanzar en la estrategia. Por eso una reflexión sobre cuáles son tus capacidades, estrategias para avanzar con estos drivers es fundamental. Estáis hablando de darle más valor al consumidor y habéis mencionado la marca, la experiencia y cosas muy tangibles también, como las materias primas que se usan, la conveniencia. ¿Qué le importa más al cliente? Porque yo siento que llevábamos demasiado tiempo hablando de igual de cosas antes de la pandemia, ¿no? Muy etéreas de no, le importa la marca, la conexión. ¿Le empiezan a importar más cosas más tangibles ahora? Depende de la generación y del consumidor. Yo creo que es muy difícil decir que todos los consumidores van y apuestan por lo sostenible. Yo creo que una generación más joven sí va a apostar mucho por ello. Creo que la generación baby boomer se va a enfocar más por el servicio, la experiencia y otro tipo de calidad. Creo que cada consumidor es lo mismo que los restaurantes. ¿Qué es lo que quieres? Si vas en la moda, si vas a un evento, a lo mejor quieres una cosa y si vas a trabajar quieres otra cosa. No creo yo que haya uno que diga, este va a ser el ganador para todos, porque sí es algo muy personal. La moda es algo muy personal. Por eso existen tantas marcas y lo que fortalece es tener ese juego de marcas alrededor, que es uno de los ejemplos de Tendam, pero yo lo veo con el grupo. Tenemos marcas muy diversas que por un momento uno dice, ay, vamos a comprar todo el mismo tipo de marcas, pero los consumidores son tan distintos y se les tiene que hablar distinto. Entonces, yo más que diga, es un driver que mueve al consumidor, yo creo que las empresas tenemos que aceptar y reconocer que hoy en día el gap generacional que hay entre un Gen Z a un milenio, a un Gen X y a un baby boomer, todos ellos están buscando algo. Y que ese algo lo tenemos que dar si nuestra marca, o sea, nuestra marca, ¿a quién se va a dirigir? Cuando quieres abarcar todo, creo que nomás las empresas muy, muy, muy grandes, con una sola marca lo pueden hacer. Nosotros hemos observado una cosa interesante. En nuestro portfolio tenemos marcas muy jóvenes como Woman's Secret o Springfield o High Spirits y marcas más consolidadas, ¿no? Como Cortefiel, Pedro del Hierro. Hay una cosa que sí que es interesante en la generación de los baby boomers, ¿no? En la generación ya por encima de los 40, también cuando entienden algo, cuando perciben calidad en cómo se está haciendo, lo adoptan muy bien. O sea, por ejemplo, ahora mismo de nuestras marcas, yo te diría que la que está avanzando más en click shopping es Cortefiel, muchísimo más que Woman's Secret, porque cuando le explicas bien, oye, mira, si no lo tienes aquí, te gusta, te lo podemos mandar a casa, o lo tienes en esta tienda, te pilla de camino, o lo vas a tener, cuando le das esas y le ayudas a entender, eso es una percepción que es universal. Me están dando mejor servicio, me están dando buena calidad en mi experiencia. Pero cuando le explicas, oye, mira, pues ya no tiene sentido hacer determinados materiales que se usaban que no tenían buen impacto, pero te estamos ofreciendo la percepción de que eso es calidad, un poliéster reciclado, un algodón trazado, de repente cambia para él y a lo mejor se sitúa en su escala de prioridades y estamos viendo que en esa adopción de cosas interesantes y nuevas no hay que descartar ninguna generación, sino que también esa curiosidad hace que se pueda avanzar. Pero lo importante sobre todo es tener muy clara, como decía muy bien Marcela, la segmentación de tus clientes, entender a quién te estás dirigiendo, cómo afrontarlo, revisar en tus capacidades y ir adelante con ello. Sí, digo, yo lo veo, por ejemplo, Pepe Jeans. Es muy similar. Y lo estamos educando. Y es muy interesante también lo de sustentabilidad. ¿Cómo han ido evolucionando en los últimos 2 años el cliente de entender qué es lo que impacta al planeta? Pero cuando hablo de Hackett, es un cliente que se mueve mucho por sastrería, que él no le gusta comprar por digital. Él está esperando
ir a la tienda y tener un servicio y ahí se le puede explicar. Y luego tienes Fashionable, que es otra marca que quiere tener otras expectativas, que digitalmente funciona porque es más sobre un producto que es como un denominador. Entonces hay menos error y no importa ahí la edad. Ahí saben que van a tener la mejor calidad cuando lo compren. Entonces yo creo que sí, que el servicio y el consumidor no se nos puede olvidar de la estrategia que hagamos. Yo quería incidir en dos temas que me parecían interesantes. Uno, precisamente, en la experiencia de cliente. Yo creo que cada vez más la gente, no, como decíamos, no compra producto, sino que apoya a las marcas que entienden, que encajan con ellos, que tienen un propósito, que aportan algo, o sea, tienen realmente algo que aportar diferencial. Y en ese contexto yo diría que cuando hacemos nuestros análisis de las compañías, que son aquellas que obtienen la mejor percepción de experiencia de cliente visto desde el propio cliente, son aquellas que no enfocan la relación desde el transaccional, sino desde la relación, desde el relacional. Aquellas marcas que se preocupan por mí, se preocupan por darme servicios, se preocupan por resolver mi problema o por ayudarme a tomar una decisión, ¿no? Son esas las que realmente son con las que yo adhiero, a las que soy fiel y que luego me venderán un producto de esta marca hoy, otro producto de esta marca, de otra marca mañana, o más productos de la misma a largo plazo a medida que vaya pasando el tiempo, porque son las que realmente me entienden. Si esto le metemos tecnología, personalización, información, todavía se genera mucha más capacidad de interrelación y de construcción de valor, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a la sostenibilidad, yo diría que a veces se ha convertido en, antes decíamos, la gente pide sostenibilidad pero no paga sostenibilidad. También es verdad que la moda durante muchos años parecía que ser sostenible era ser feo, o sea, que no tenía la misma componente de fashion, de moda, de atractividad, un producto con materias primas sostenibles o no. Yo creo que esto es un paradigma que hay que romper. Sí o sí, socialmente, la moda tiene que hacer un recorrido y está haciendo y tiene la voluntad de hacer un recorrido fuerte hacia una mayor sostenibilidad. Es verdad que, aunque el precio sigue marcando de nuestros estudios una parte importante de la decisión de compra y tampoco vamos a engañarnos en eso, sí que como segundo aparece el conocer la materia prima, el entender cuál ha sido el impacto que ha tenido en el planeta, de cuáles son la forma en que se ha trabajado, en la que se ha tratado para reducir el impacto que tiene medioambiental. Yo creo que son factores que están subyacentes y en algún momento van a ser irrenunciables. Quiero decir que el consumidor no va a poner en un dilema entre precio y sostenibilidad, va a exigir ambas cosas al mismo tiempo. Sí. Y no olvidemos que la componente moda, la componente marca, la componente servicio es la que tiene que equilibrar ese esquema de interrelación y generación de valor. A ver, yo creo que sustentabilidad no va a ser es una responsabilidad de nosotros. Es de todos. Y que vamos a tener de aquí en adelante, y empezamos el journey hace 3 años, hace 2, pero se ha ido acelerando. Es una responsabilidad de las empresas. Y que no todo tiene que ser al 100, tenemos que ver cuánto hemos logrado. A veces decimos, es que no es 100% sustentable. Sí, pero es 90%. Hay que estar orgullosos. Quería deciros, antes de entrar en sostenibilidad, que por supuesto está en las preguntas, creo que muy vinculado con lo que estábamos hablando, tenemos ya las primeras preguntas del público, que he olvidado decirlo al principio, pero por supuesto podéis dejar vuestras preguntas en el chat durante toda la charla. Y Andrea Lozano preguntaba, y no sé si esto lo quieres responder tú, Eduardo, dice, la experiencia está muy vinculado con lo que decíamos. Era el mantra de la moda hasta la pandemia. ¿Sigue valiendo esto? ¿La experiencia de qué? ¿A qué se refiere Andrea, con la experiencia? Desarrolla. No sé si se refiere a la experiencia que tienen las marcas y el conocimiento que tienen de sus consumidores, que era es el driver. O sea, recordemos que en los años 90, 2000 poníamos cualquier cosa a la venta y el público entraba y compraba. O sea, no escuchábamos, no se solía escuchar al cliente. Unos grandes diseñadores que ponían su producto y la gente compraba. Luego nos dimos cuenta que no, que tenemos que escuchar al cliente. Y esa es la experiencia. No sé si se refiere a esa experiencia, al conocimiento del cliente que tenemos que tener para poder ofrecerle lo que él quiere. Yo luego me he quedado un poco en el tintero con el tema de sostenibilidad porque tengo bastante que hablar. Como vamos a hablar luego, además, como soy bastante crítico con el tema, creo que es un punto importante. Vamos, para desarrollar esto de experiencia, no sé si lo entendéis de alguna manera, no sé si se refiere al tema de experiencia que podemos tener. No es poner una cafetería en la tienda. Que esto es lo que parecía al principio. Bueno, se refiere a la experiencia de compra. Sí, yo creo que esa es la otra dimensión, ¿no? A lo mejor la experiencia de compra, ¿no? O sea, más allá de la experiencia de las marcas para integrar... Yo creo que sin lugar a duda eso es un driver que tiene que seguir existiendo, sin lugar a duda. O sea, además en la tienda física. Hemos visto que el comercio online se ha disparado, ha crecido muchísimo y estamos viendo cómo somos capaces las marcas de combinar esa experiencia online con la experiencia física. Y las tiendas físicas tienen que reinventarse. Se irán reinventando y yo creo que aún nadie ha encontrado cuál es el punto importante para eso. Yo recuerdo de Cortefiel hace 15 o 20 años que me llevaron a ver una tienda experiencial suya
de que era todo domótica y era un espectáculo, era todo pantallitas y tal, y luego eso no resultó porque la gente de verdad que no interactúa con las pantallas. O sea que yo creo que a medida que Estaban en la todas gente partes, hubo una época que era espectacular. Entonces, lo que yo creo que a base de prueba-error y de ir conociendo cómo vamos evolucionando, pero yo creo que aún la experiencia de compra es fundamental para el consumidor, sobre todo en la tienda física. Ujú. Otra pregunta, a ver quién se atreve. Dice, ¿creéis que las tensiones geopolíticas como las que tenemos en Ucrania pueden ser un freno para la recuperación de la moda en particular? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso lo que hace es que tengamos un escenario todos de cautela, de prudencia, pero que no debe dejar de que sigamos trabajando con nuestros objetivos estratégicos. Es decir, es un poco lo mismo que decía cómo afrontamos nosotros la pandemia. Es decir, puede haber una reducción del mercado, pero digamos de esa participación del mercado, ¿cómo puedo yo seguir luchando? ¿Cómo puedo yo seguir avanzando para poder ocupar esa cuota disponible? Hombre, nunca son buenas noticias, las tensiones geopolíticas nunca son buenas noticias, nunca ayudan, pero yo creo que el mundo ya ha aprendido que realmente que un mundo abierto, un mundo de libertad, de movimientos, de personas y de mercancías, de libre comercio, es un mundo que genera riqueza para todos, que genera, yo creo, un futuro para todos. Y el reto está en que busquemos las vías de hacer que esa prosperidad o que esa situación sea lo más sostenible posible. Pero es un buen momento ahora para, no sé, abrir tiendas fuera, ponerse a explorar nuevos mercados. A ver, creo que desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay constantemente problemas geopolíticos y que hoy por la globalización nos pueden afectar todos y a veces no nos pueden afectar. Pero eso no nos debe de parar el seguir creciendo y seguir conquistando otros mercados. Creo que cuando afecte más directamente tenemos que, otra vez, hemos aprendido con el COVID a hacer como este acordeón, que las estrategias se cierran tan rápido como se puedan, ser ágiles. Bueno, pues ir expandiéndonos. No podemos pensar que vamos a parar las tensiones geopolíticas, desgraciadamente, y es muy triste vivirlas, pero las vamos a seguir teniendo. Hoy es Ucrania y no sabemos, en un año puede pasar algo en otra parte del mundo, en Asia, en Latinoamérica, en Europa. Más bien yo creo que tenemos que ver cómo poder seguir con nuestras estrategias. Este es un pequeño freno en algunas áreas. Si estás muy en esa área, te puede afectar más, pero creo que la diversidad de mercados también es una ayuda de que unos están arriba y otros están abajo y entre todos se van apoyando. Eduardo. Yo creo que sí, fíjate que las tensiones geopolíticas a nivel doméstico está haciendo que España sea un país que está a la cola en la recuperación y eso viene a una crisis, digamos, política que tenemos y de coalición de gobierno y de entendimiento entre diferentes partidos políticos. Una tensión geopolítica a nivel mundial, pues obviamente sí que va a frenar. Cualquier asunto que vaya a bueno, pues que vaya a enrarecer el ambiente hace que el consumidor, bueno, pues se retraiga un poco. Entonces, este tipo de inestabilidades obviamente va a hacer que la recuperación sea más lenta. Veremos cuáles son las consecuencias de una barbaridad como lo que puede pasar, pero desde luego no es una buena noticia. Sí, yo creo que en general esto es un elemento más de generación de incertidumbre, ¿no? Uno más, y eso es la incertidumbre, pues nunca es una buena aliada del ritmo de recuperación, ¿no? Porque todo genera más dificultad para ver o para prever el futuro y por lo tanto para asumir procesos de compra y eso siempre impacta en el consumo. Más allá del impacto que pueda tener a corto plazo, pues en los incrementos de precios o de costes de algunos de los insumos como la energía, que al final impacta en la rentabilidad de las compañías. Pero dicho esto, creo que una de los beneficios colaterales que ha tenido la pandemia es que la industria, que siempre ha sido muy ágil, ha aprendido a que, oye, cada año o cada 3 meses nos va a pasar algo, a lo mejor con un grado de impacto que puede ser más o menos regional o global, pero que va a pasar algo, que ese algo habrá que gestionarlo, que habrá que gestionarlo de la mejor manera posible. Las empresas se han vuelto mucho más ágiles, mucho más responsive a la hora de afrontar estos retos y sobre todo teniendo en cuenta que el rumbo de la estrategia tiene que mantenerse, aunque luego a corto plazo haya que gestionar cómo hago frente a estos eventos. Me viene muy bien para entroncar con el otro gran tema de este Global Fashion Drivers, que es la supply chain. Y además había también precisamente una pregunta sobre industria también. Estáis hablando de agilidad, de ser flexibles, de sostenibilidad. ¿Hay que producir en Europa? Además, si vamos a subir precios, ¿nos lo podemos permitir?
Yo creo que, bueno, lo primero es que yo creo que somos una industria muy poco ágil y muy poco flexible si lo comparamos con el resto de industrias, independientemente de que obviamente hay muchas marcas y muchas empresas que tienen esa cintura bueno, pues para ser más ágiles, pero decir que somos muy flexibles y muy ágiles, joder, llevamos casi 50 años trabajando casi de la misma manera, hay muy poca evolución si lo comparas con otros sectores. Entonces ahí sí que soy crítico y obviamente soy parte de esta industria. Yo creo que el tema de la cadena de suministro es algo que hemos aprendido. En los años 90-2000 estaba de moda irse a sudeste asiático y subcontratar producciones y tener ese ciclo largo de producción, hablo en general, en el cual tardas entre 6-7 meses en fabricar una prenda y que te la manden para acá, y de repente nos hemos dado cuenta, eso porque estábamos obsesionados con el coste. Estábamos obsesionados con que, oye, ahí cuando aquí me cuesta hacerlo 6 euros, se me va a costar 4, oye, pues es un ahorro importante de coste. Y luego yo creo que nos hemos dado cuenta que no hay nada más caro que equivocarte con un producto que has tenido que fabricar en grandes cantidades y que tiene un plazo muy largo de fabricación y que de repente lo tengo en la tienda y tengo que venderlo con descuento porque no sale. Y tengo que hacer 50, 60, 70% de descuento. Ahí no estamos hablando de 2 euros de diferencia, estamos hablando de 20, 30, 40 euros de diferencia. Y ahí es cuando decimos, oye, ¿por qué me estoy yendo a sudeste asiático a fabricar cuando, aparte, en el último año nos hemos encontrado con todo tipo de barbaridades en la cadena de suministro, que si los costes de los contenedores, que si los tiempos se alargan, que si las materias primas, nos damos cuenta que en proximidad puedes hacer mucha menos producción en un tiempo mucho más ágil y mucho más rápido y y poder tener esa capacidad de respuesta. ¿Vas a fabricar más caro? Sí, pero es que lo que vas a hacer es ser mucho más efectivo aguas arriba. Lo que vas a hacer es mucho más efectivo a la hora de vender. Voy a tener que hacer menos descuentos, menos promociones, porque soy más flexible y más ágil a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo creo que sí que va a ser una realidad, y es una realidad que las grandes empresas están empezando a acercar sus producciones a proximidad. No hablamos de Europa solo, tenemos Marruecos, tenemos el norte de África, que es un país que se fabrica mucho y que está muy cerca y que se fabrica muy bien. O sea que en ese aspecto yo creo que sí que la proximidad es uno de los retos que tenemos a futuro. Y es verdad la pregunta que decía, me parece que era Alejandra, que ¿era Alejandra? Que no hay Sí. capacidad, claro. La capacidad, es verdad. Cada vez lo que necesitamos es que esa industria crezca aquí, porque en España, desde luego, desapareció en los años 2000 y ahora tiene que volver. Y sí es verdad también que si tú a un joven le preguntas qué quieres ser de mayor, no te va a decir yo quiero estar en una cadena de suministro, en una cadena de confección o de producción, si no te dice otra cosa. Por lo cual eso tenemos que darle valor también a lo que es la prenda. Marcela, Ignacio, no sé cómo... Yo creo, vamos a ver, escuché hace tiempo una frase muy buena, ¿no? Que en esta vida puedes o acertar o aprender. Entonces, digamos que determinadas cuestiones, ¿no? Y determinadas apuestas, sobre todo cuando tienes una trayectoria, te hacen el saber gestionar la realidad, el saber gestionar un poco los riesgos y saber, digamos, buscar tus fuentes que te garanticen pues, suministro. Ahora mismo el mundo es un mundo que se ha hecho pequeño, en el sentido de que si antes en una aldea o en un pueblo había una zona de forjadores, otra de curtidores, otra de teñidores, en el mundo ha pasado así. Hay polos ahora mismo de fabricación de determinadas categorías, de determinadas cosas. Que una crisis como esta pueda cambiar eso radicalmente cuando generalmente se están generando valores, se está generando riqueza en los países, se están fortaleciendo y de hecho muchos de ellos ya se están incorporando incluso a competir contigo, ya integrando la parte comercial. Masivamente no creo, y yo estoy un poco con el resultado de la encuesta, no creo que vaya a haber un cambio radical. Sí hay oportunidades muy interesantes. Hay oportunidades muy interesantes con una cadena de logística y una cadena de supply cada vez más eficiente, cada vez más eficaz, de trabajar cosas que tienen potencial y que tienen valor. El valor añadido este del que estábamos hablando. Temas de sostenibilidad, procesos en nuevas prendas, procesos, digamos, que sean luego exportables al resto del mundo en fabricación, técnicas de circularidad, nuevos materiales tecnológicos, tecnología, pues interesante. Luego, muchísimas, en la parte comercial, muchísimas temas un poco más de nicho, marcas más pequeñas, marcas más cercanas al cliente, más especiales. Todo eso tiene un potencial muy interesante en Europa en cercano. En el contexto global, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la mejora de la calidad en todos los aspectos y en todos los orígenes, con trazabilidad, con seriedad, pero el pensar que esta coyuntura vaya a modificar radicalmente eso... O sea, que lo que haya podido ocurrir durante el año ha sido más reactivo, ¿no? De decir... Pero como digo, iría con ese enfoque de que hay cosas muy interesantes y temas muy interesantes que sí que puede ser tremendamente interesante desarrollar aquí y que se van a desarrollar y van a crecer aquí también. Yo creo que la diversidad del portafolio de proveedores es muy importante, porque unos te traen innovación,
otros te traen agilidad, otros te traen sustentabilidad. Yo creo que cuando manejas un portafolio y una marca o multimarcas, y todo, es muy importante. Es como no tienes un solo consumidor, tienes muchos consumidores. Lo mismo pasa con proveedores. Sí creo que tener cercanía, no voy a decir nada más Europa, un porcentaje considerable de tu colección, no estoy diciendo la mayoría, un porcentaje, en cercanía ayuda a mitigar ciertos riesgos, ayuda a crear agilidad en producto. A ver, no es lo mismo que inmediatamente lo tengas con 7 días desde el norte de Europa o de Turquía a que venga de 40 días de Asia. Esa es una parte. Creo que también las marcas, yo aquí sí que tengo que decir que muchas empresas hemos apostado por la agilidad durante este año. Yo sí creo que nosotros era el mantra durante los últimos 18 meses. Tuvimos un mantra que era gas y la A significaba agilidad. Yo decía, la empresa tiene que ser ágil. Yo vengo de una industria antes de la moda, de la automotriz, que ese es menos ágil. Entonces, para mí, ya la moda ya era muy ágil. Pero sí creo que tener esa flexibilidad, el COVID nos dio la oportunidad de poder aprender y decirle a la gente, ahora hacemos la colección digital, ahora vamos a hacer esto. Y de repente yo vi cómo la gente realmente adoptó las nuevas maneras de trabajar. Yo la verdad estoy muy orgullosa de lo que la gente ha hecho durante estos 18 meses, al pesar de las circunstancias tan tristes y tan malas que pasamos. Creo que la gente sacó el pecho, como decimos, y fue para adelante. Creo que la industria se volvió más ágil y que la cercanía de producir en Europa, y ahí concuerdo muy bien con H, nos trae otras cosas, productos especiales, por ejemplo, unas buenas colaboraciones para apoyar ciertos aldeas, pueblos, países. Nos trae innovación, nos trae algo de sustentabilidad, que no se nos olvide que las emisiones, no es lo mismo las emisiones de carbono trayendo de fuera que aquí. Pero hay otra cosa que se nos está olvidando. Queremos tener menos desperdicio y lo hemos hablado todos muchas veces. Parte de la sustentabilidad es tener menos desperdicio. Y para tener menos desperdicio es leer el data. Y para leer el data, quieres tenerlo lo más cercano. Es diferente cuando tú eres vertical, pero, por ejemplo, Pepe Jeans, Hackett y Faso, que son wholesalers, que realmente tenemos que vender con mucho más anterioridad, sí queremos producir de una manera lo más cercano al data, que puede ser eso Asia, puede ser, que puede ser Latinoamérica, puede ser. Todo depende también de ellos cómo están innovando. Claro. Que no se nos olvide que también ellos se tienen que innovar. Yo tengo unos partnerships en Asia espectaculares que dicen, Marcela, si hacemos esto y esto, podemos hacer lead times de 55 días. Oye, qué bien. Yo creo que es hablar de partnerships con los proveedores. Es que justo precisamente ahora que hablas de esto, ¿no? De alianzas y de proveedores también muy sofisticados cada vez más, que impulsan la innovación, la sostenibilidad, ¿está cambiando un poco el eje de fuerzas de la marca al proveedor? Una red de proveedores clave, estratégica, siempre ha sido tu ventaja competitiva. Sí. En nuestro caso, yo te diría que dentro del gran mercado en el que estamos, a nosotros nos ha diferenciado tener quizá menos proveedores que la competencia, pero proveedores con los que has crecido, proveedores por los que has apostado y que en líneas generales consolidas a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú estás con ellos cuando les va mal, cuando hay una crisis en la oferta porque tienen un problema, ¿de acuerdo? Y gestionas que no les vaya mal durante esa travesía y ellos están contigo cuando a ti tampoco te va bien porque has tenido una crisis en demanda. Y eso hace que tú tengas una buena, como muy bien dice Marcela, un buen partnership, ¿de acuerdo? Eso siempre ha existido, siempre ha existido. Lo importante es aprender todas esas cosas, que es un poco a lo que me refería, y el saber realmente cómo ubicarlos, dónde ubicarlos, el no hacer cambios bruscos por la coyuntura, el mirar, el que tu lectura estratégica vaya más allá de la coyuntura. Pensando que, bueno, muchas veces la coyuntura sí que producen cambios, pero no tomar unas decisiones de concentración que puedan llevarte a error. Y eso es el proceso de aprender y de saber. Pero sin ninguna día. Yo creo que esto siempre ha existido, que un buen proveedor tiene, digamos, un plano de igualdad contigo en compartir tu éxito o tu no éxito, y que eso es clave. No creo que se vaya digamos, a incentivar.
Hombre, hay gente que aprovecha las coyunturas y te presiona, como tú puedes aprovechar las coyunturas y te presiona, pero no es una buena receta. Yo creo que a nosotros nos ha funcionado. Cuando ellos lo han pasado mal, apoyarles, ayudarles, darles financiación, no cortar pedidos, como hicimos, por ejemplo, con gente en Asia en este caso, no cancelar pedidos, el gestionar cómo vamos a hacerlo, el facilitarles financiación para que aguanten ese bache y no cierren una fábrica. Eso al revés, en el otro lado, tiene payback también y ellos te apoyarán cuando tú tengas un problema o atraveses un mal momento. Yo creo que he estado 100% de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. Es que además, es que el cambiar un proveedor, esto no es fabricar tornillos en el mundo de la moda. O sea, un proveedor que te conoce es un proveedor que sabe cuál es tu estilo, cuáles son tus preferencias. Una ficha técnica es muy compleja y es muy difícil que un proveedor lo entienda exactamente como tú lo quieres. Esa alianza, ese trabajo que llevas durante años y muchas temporadas con ese proveedor, cuando tú cometes un error, cuando el proveedor entiende muy bien qué es lo que quieres y muchas veces es el que te dice, oye, mira, esta ficha técnica hay algo que no está bien, esto es lo que quieres o no, y ese entendimiento es fundamental. Cuando hablamos de volver a la relocalización de las producciones, uno de los grandes retos es ese. Es, primero tengo que empezar a probar para que nos conozcamos, sepamos cómo trabajamos cada uno y luego a base de esa alianza se va formando una confianza y un saber trabajar conjuntamente. Entonces, es fundamental tener esa cartera de proveedores estratégicos y un cambio de proveedor es una decisión estratégica muy, muy importante y nada fácil de llevar a cabo con éxito. Enrique, ¿tú también crees que no va a Sí, haber un gran claramente yo cambio? creo que una cosa es la voluntad conceptual de decir vamos a acercar producción y tal, y otra cosa es la realidad del negocio en la que lleváis los operadores. Llevan muchos años trabajando en este sector y conocen muy bien precisamente las características de una buena cartera de proveedores que tengan calidad, que se me aseguren los estándares de lo que quiero, que entiendan mi marca, mi producto y cómo lo quiero obtener. Yo creo que es crítico y eso no se cambia de un día para otro, porque también proveedores que tengan esas características tampoco se multiplican a nivel internacional como setas, y luego en cada país pues, se van construyendo. Hay países que están invirtiendo más en construir esta infraestructura de servicio para las marcas más cercanas y eso requiere un tiempo. Yo creo que esto requiere tiempo y aquí experimentos los justos y más en un momento como el que estamos viviendo, y de lo que se trata es precisamente de trabajar con ellos de forma muy cercana, afianzando y reforzando esos partnerships para que ellos te ayuden ese objetivo de solo coste independientemente del volumen, de lead times larguísimos, sino estar más cerca de las temporadas, estar con lead times más cortos, de poder ser más reactivo a la demanda y no tan push a la hora de tener las colecciones, y por otro lado y al mismo tiempo pues ir compensando con otros proveedores más cercanos o que aporten más valor o que me aporten otros elementos adicionales a mi propuesta como marca que llega a mis consumidores. Pero bueno, esto hay que andar el camino y no es algo tan rápido como decir a la mitad de la producción para Europa en un año. Es casi imposible. Yo creo que Eduardo ha dicho algo muy correcto. Sí. Hacer producto requiere talento y cuando te conocen, ellos no saben si identifican hasta un error que hayas hecho tú y ese error te puede salvar realmente la colección. Entonces, creo que los partnerships, como decía, es esa relación, es algo que no se puede romper, que siempre hay que empezar a probar a ver, no podemos quedarnos siempre igual, bueno, pero no vas a cambiar y experimentar todo. Y eso es algo muy importante y quiero que quede, y me imagino que Eduardo y Nacho van a estar de acuerdo. Cuando hablamos de margen, no quiere decir que nos van a decir con el proveedor que nos dé el precio más barato. Queremos seguir manteniendo ese partnership y ellos nos van a ayudar a llegar al margen. Ellos deberían de ser nuestra herramienta para cómo podemos juntos hacer producto más sostenible, cómo podemos hacer innovación. Yo, por ejemplo, con los proveedores más importantes que son partners de nosotros, durante la pandemia me acuerdo que pasamos tantas llamadas telefónicas con ellos, como era posible, no nada más por cantidad, sino cómo hacer una colección digitalmente, sin ir nadie ni nada. Es muy interesante porque es junto a las estrategias. Estas son las estrategias de nosotros para nuestras marcas. Oye, en Pepe queremos llegar aquí. ¿Cómo nos puedes tú facilitar, ayudar a llegar a la meta? En Hackett, creo que es muy interesante cuando ellos se vuelven tus partners, como una pareja y va a educar un hijo. Es lo mismo. Entonces, Yo- la hay- sostenibilidad, ahora sí, lo que va a hacer es reforzar todavía más estas alianzas. No va a cambiar gran cosa en el mapa, sino que lo va a reforzar. Hay una parte de la ecuación que se nos pierde. Vamos a ver, si queremos ser marcas globales, yo hablo en nuestro caso y yo creo que nos pasa a los tres también en nuestros negocios respectivos. Somos marcas con vocación de crecer, con vocación de seguir siendo globales. Nosotros estamos en más de 70 países.
esa percepción de acercar la fabricación al cliente, bueno, pero si estoy en 70 países, ¿estoy hablando solo de mi cliente en España? ¿Estoy hablando solo de mi cliente en Europa? No, vamos a ver, yo estoy vendiendo en todo el mundo y fabricando en todo el mundo. Y eso, en muchos casos, acercará a mis clientes actuales y a mis clientes futuros, si sigo apostando como un driver de evitar riesgos y de crecimiento por la internacionalización, esa cuestión. A partir de ahí, es que cada empresa puede hacer cosas por la sostenibilidad en su relación, en su trabajo con los proveedores, en compartir con ellos nuevas tecnologías, en que ellos te ofrezcan también nuevas tecnologías, nuevos materiales. Eso es interesantísimo. Por ejemplo, hay un ejemplo buenísimo en el caso de Genealogia, que es una empresa española que ha hecho un proceso para el tratamiento del denim. Nosotros ya tenemos más del 70% de ese proceso que ahorras entre un 70 y casi un 90% de agua en el tratamiento post-fabricación, ¿no? de tintado y demás. Eso ahora mismo ya se ha expandido y ellos están trabajando en todo el mundo, con proveedores de todo el mundo y exportando su tecnología. Eso es una contribución que tú puedes hacer como compañía optando por tu producto, pero en el poder de lo colectivo, ¿no? de un sector apostando por esas cosas y expandiendo ese tipo de tecnologías, también hace que el impacto positivo se multiplique. Si pensamos que vamos a solucionar la sostenibilidad solo actuando aquí en España, en Europa, nos equivocamos. El impacto está en el resto del mundo y especialmente en las cadenas de valor más globalizadas, donde tú puedes incidir. Y por volver un poco al inicio, sé que nos queda muy poquito tiempo. La sostenibilidad, lo habéis mencionado durante toda la charla, es una forma de subir el valor también. ¿Al cliente le importa algo? ¿Va a pagar más por eso? Yo aquí soy bastante crítico y déjame que hable un poco del sector y voy a excluir a estos dos señores, estos dos grandes grupos que sí que tienen esa preocupación. Yo creo que desgraciadamente la sostenibilidad estamos haciéndole mucho caso porque es una obligación que tiene y que nos viene marcado porque nos van a gravar, porque nos van a poner tasas, porque es el reto que nos pone Europa, es el reto que tiene el mundo, el que seamos más sostenibles. A nadie nos hace gracia el tener que empezar a ver cómo nuestros procesos los hacemos más sostenibles cuando sabemos que es mayor coste y cuando, desgraciadamente, y hablo de España, el cliente no lo valora de la manera en la cual no está dispuesto a pagar ese sobreprecio. Eso es lo que parece. En España aún sigue, yo creo que muy lejos por supuesto que hay una serie de clientes que están mirando a ese tributo, pero yo creo que no es el driver fundamental del consumidor ahora mismo. Entonces, es una obligación que tenemos las marcas, es una obligación que tiene el sector. Desgraciadamente es un coste adicional y desgraciadamente es caro y además no puedes trasladarlo a precio porque el consumidor no te lo va a pagar. Entonces, esa ecuación que es tan difícil de llevar a cabo en una situación en la cual hay una guerra de precios o estamos en una situación en la que el consumidor, aún el driver fundamental sigue siendo el precio y yo voy a incrementar mis costes, no ya por los que vienen dados, subida de electricidad, subida de salario mínimo profesional, las materias primas, la logística, todo eso se va subiendo. Además tengo un driver nuevo que es la sostenibilidad que se me va a tasar y que cuesta más dinero y a ver cómo traslado eso a precio. Entonces, eso es yo creo que el gran reto cuando hablamos de margen es cómo consigo que todas esas variables entren dentro de la ecuación y yo pueda ganar dinero. Aún yo creo que queda muchísimo, una parte de docencia, de enseñar al consumidor que la sostenibilidad es necesaria, que el mundo del futuro es necesario que sea sostenible y que nuestro sector es un sector que es muy contaminante, entre comillas, en lo que es la parte de la industria. Entonces, a mí que se nos llena a todos la boca de decir vamos a ser sostenibles, yo creo que es una obligación que tenemos, pero es un retazo impresionante el que podamos trasladar esa sostenibilidad de precio y aquí estos señores lo están haciendo espectacularmente bien, pero en general el sector le está costando mucho. Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Esto es algo que le podemos explicar al Eduardo soy yo. Oye, Eduardo, Enrique, perdonad, ya es la recta final. Enrique, digo, ¿es algo que le podemos explicar al consumidor para conseguir que pague un poco más? No, yo creo, como decía antes, a lo mejor me he adelantado un poco a la ecuación. Es verdad que cada vez más estamos viendo y también hay un ambiente generacional. Yo creo que en general la sociedad nos estamos dando cuenta de que el planeta está llegando a su límite. Yo creo que se están multiplicando las informaciones y las evidencias de que el mundo de la moda tal cual está hoy tiene que cambiar. Yo creo que además las marcas, la sociedad y los consumidores, todos, pero especialmente los más jóvenes, están impulsando a que esto se acometa y la sociedad en su conjunto y la regulación en algún momento va a poner más presión. Pero yo creo que esto no debe ser por coacción, debe ser por convicción y que esto lo que hay que conseguir es que el consumidor lo entienda, que haya docencia, que se le aporte información y que entienda cuál es el impacto de sus decisiones en toda la cadena de suministro. Yo creo que sí que es verdad que aquí es cuánto de esto lo puedo llevar a precio o cuánto lo tengo que hacer sí o sí,
o cuánto puedo recuperar en costes, o cómo hacer eficiente todo mi proceso, toda mi cadena de valor para conseguir reducir el impacto medioambiental sin impactar diferencialmente en mis costes. Y por esto decíamos que al principio una de las primeras intervenciones es, oye, esto no se consigue, es muy complejo, pues toda la cadena de valor del sector de la moda es hipercompleja, es global, hay muchísimos actores y todos influyen, ¿no? Interactuar de forma coordinada para conseguir impactos complejo, y esto requiere integrar desde el productor, yo estoy de acuerdo, ese partenariado fundamental con toda la industria es crítico, porque son ellos los que tienen una parte importante de la consecución de los objetivos que nos hemos marcado, pero luego también toda la cadena de valor. No generar más producto del estrictamente necesario para vender, para no tener que hacer promociones agresivas o destruirlo, condicionar o facilitar que la logística inversa o las devoluciones no generen un montón de producto circulando que no vende, que no se vende y que hace que tengas que tener más producto para dar misma tasa de servicio, que el consumidor entienda cuál es el impacto de sus decisiones cuando me hago entregar y devolver producto en casa y que esté dispuesto a pagar o complementar esas decisiones. Yo creo que requiere un esfuerzo didáctico y de trabajo intenso en toda la cadena y en todos y cada uno de los puntos de la cadena de valor, y que dependemos mucho de que la industria también haga su trabajo, que yo estoy seguro, y además todo el mundo lo reconoce, y en la COP26 hubo 130 industrias que se comprometieron profundamente a reducir su impacto. Ahora hay que hacerlo y es complejo, y es un camino que está por recorrer todos juntos, ¿no? Pero bueno, ese es el reto. Es que es hacerlo mejor. Claro. Es que es hacerlo mejor. Hacerlo más sostenible, hacerlo que tenga mejor impacto, ¿es mejor? Sí, es hacerlo mejor. Entonces, tengo que procurar hacerlo mejor. Lo puedo hacer yo solo y lo puedo hacer luego con conjunto. El hecho, por ejemplo, que empecemos a suprimir los polybags, el plástico business to business, pues es mejor y además es menos. Y al final vamos a meter menos cosas. ¿Tú te acuerdas cuando te llegaba una camisa que te comprabas? ¿Cuántas cosas tenía una camisa hasta que la desplegabas y te la ponías? Y luego al final la tenías que echar a lavar y plancharla, porque no te la ibas a poner así con tanta cartón entre tela, plástico, cuello. El papel, los Oye, alfileres. pues todo. buscamos entre todos fórmula. Yo puedo apostar por hacerla con menos, pero si entre todos en el sector, el poder de lo colectivo en este sentido, buscamos nuevas formas, nuevos materiales. Hay al principio tensiones, sí que es cierto, y estoy de acuerdo con Eduardo, al principio cuando todo el mundo quiere algodón orgánico, pero no hay algodón orgánico, pues ya hay uno que le pinta de orgánico y dices orgánico, pues no lo es, y te tienes que ir a BCI que es trazable. Y de repente, este sí, pero te lo dan, pero este te subo el 30%. Esas tensiones iniciales siempre existen, pero yo creo que si todos vamos ampliando capacidad, esa ampliación de la capacidad es lo que genera que el nuevo campo de juego al final tenga costes razonables. Pero al principio siempre hay estrecheces, siempre hay cuellos de botella. Y ahora al final lo que tenemos que hacer es no solo ya las apuestas individuales, insisto, de cada compañía, cada marca, sino colectivamente el decir, bueno, vamos a ver, ¿el denim se va a lavar así o ya no se va a lavar? Como se quitó el sandblasting, acordaros de los vaqueros que fuera ya de no se tiempo, pero disparaban. Marcela, si quieres No, pero rematar. es que creo que, a ver, nosotros, por ejemplo, 3 de cada 4 jeans ya son con la tecnología que dice, una taza de agua, 3 de cada 4 jeans, 75%. Subieron los precios, subió todo. A ver, fuimos ingenieros, hablamos con el partner y decimos, ok, ¿qué podemos hacer para que lo que va a costar adicional lo saquemos de otro lado? Bueno, a ver, a lo mejor podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Subimos los lotes de producción, producimos, hay muchas maneras. Pero el packaging, por ejemplo, fue una de las áreas donde tuvimos gran oportunidad de ahorrar dinero. Los 10 céntimos o 20 céntimos que salía el cambio de sustentabilidad, lo logramos. Creo que también hay mucha diferencia entre orgánico y sustentable. Nosotros estamos apostando por sustentabilidad. No todo tiene que ser 100% orgánico. Better Cotton Initiatives, tiene lo del packaging, los CO2 emissions, los químicos, el SAMBLA, hay tantas, pero que no se nos olvide también que hay otra parte de sustentabilidad que a veces no se habla, es la parte del fair trade y de que se paguen los precios justos, del algodón, de los materiales, del poliéster reciclado. Hay muchas cosas que como empresas podemos hacer. Nosotros hemos creado todos unos comités y un buzón de iniciativas que a veces nos impresiona cómo hay ideas tan pequeñas que pueden hacer el cambio tan grande. Por ejemplo, hemos dicho, empecemos con los productos que realmente van a hacer el cambio, porque hacer una chaqueta de piel que vendemos aquí entre nosotros, a lo mejor 5,000 prendas, no es lo mismo los jeans que vendemos 10 millones de jeans. Pues trabajemos en los jeans, negociamos Bueno, la energía ahí. Entonces,
Yo sí creo que hay una manera de educación, una manera de ingeniería de producto. Creo que es fantástico para acabar, quedarnos con la idea de que vamos hacia una industria de la moda mejor. Eh, Pocas veces acabamos los debates con ideas tan optimistas, así que muchísimas gracias, Eduardo, Marcela, Ignacio y Enrique, y sobre todo muchísimas gracias a KPMG, sin los cuales este informe no hubiera sido posible. Os enviaremos, gracias a todos los que estáis desde casa, os enviaremos enseguida el link para que podáis descargaros el informe y nos vemos en la presentación de Global Fashion Drivers 2023. Muchísimas gracias.